Lógica de relaciones de documentos. Para crear una base de datos, modela los datos en un esquema. Para ello, identifica el tipo de relaciones que pueden tener los datos o los documentos, transformando los requerimientos de la base en documentos con campos cuyos tipos de datos describen la naturaleza de la información almacenada. La relación uno a uno es la más simple. Conecta directamente un dato o documento con el otro, el cual es incambiable y no puede tener conexión con otro documento. En una base de datos NoSQL, se construye con un documento embebido en otro. Algunos ejemplos de relaciones uno a uno son datos de un paciente con el historial de sus enfermedades, de un cliente con su dirección de casa, de un producto con sus dimensiones. Para establecer una relación uno a uno puedes escoger una de dos opciones. Crear un documento embebido dentro del valor de una propiedad de otro documento. Por ejemplo, los datos de una dirección se guardan como un documento dentro del valor correspondiente de la propiedad dirección del documento cliente. O crear un enlace entre documentos al usar un ID como referencia dentro del valor de la propiedad a la cual hace alusión. Por ejemplo, se crea un documento independiente con las propiedades de ID, calle y número, y dentro del documento cliente su propiedad dirección tendrá como valor el ID del documento de tipo dirección correspondiente. La relación uno a muchos conecta directamente un dato o documento con otro y más de uno parecido, es decir, que posee más de un objeto de características similares. Por ejemplo, un autor con los datos de sus libros, un cliente con los datos de sus compras, un blog, el número de sus comentarios. Para establecer una relación uno a muchos, puedes elegir crear un arreglo de documentos e insertarlo como una propiedad dentro de otro documento usando corchetes para envolver la colección de documentos. O crear un documento con ID, crea los demás documentos relacionados y adjunta a una de sus propiedades de cada una el ID del documento en común. La relación muchos a muchos es la más común con los datos actuales, pues establece la relación entre varios documentos simultáneamente. Por ejemplo, un autor con los datos de sus libros y a su vez con la categoría de cada uno de estos. Muchos alumnos que pueden tener más de un curso. Para establecer una relación muchos a muchos, puedes elegir también de dos maneras. Crear los documentos con ID de cada uno de los objetos o características particulares en común. Esto evita que exista información duplicada, o crear el documento del objeto que recapitula las relaciones entre los demás documentos y usa los ID para establecer las referencias dentro de propiedades como los demás documentos. Reconoce las relaciones que pueden establecer los datos de un problema o aplicación para poder crear los documentos correctamente para evitar duplicidad o inconsistencia de los datos.